Estos agentes son sustancias que nos van a ayudar a que podamos hacer el control del sangrado. Cuando hablamos de agentes pasivos, sí necesitan presión y tiempo. Es decir, si alguien tiene una herida sangrante, estos generalmente se introducen dentro de la lesión y se aplastan ahí. Una herida sangrante de consideración, ¿qué tiempo creen que deberíamos hacer presión para que deje de sangrar? ¿Cuántos minutos? Hacer presión sobre la herida, uno de los grandes errores es de que no le hacemos presión el tiempo suficiente, entonces una herida sangra. Le comento un caso de un jovencito de 18 años, hace una faena en un distrito aquí en Ucubamba y en el momento de cortar un bijuco con su machete, el bijuco hace que rebote el machete y se corta en la parte de la muñeca, ¿no? En el tercio distal del antebrazo y agarra una arteria. Entonces ahí dentro del grupo habían profesores también que estaban en la faena, lo vendan con un pedazo de su polo, lo vendan, pero no paraba el sangrado porque había agarrado una arteria. Entonces ellos le hacen presión un ratito y lo dejan. Sigue sangrando, lo amarran, sigue sangrando, lo amarran algo más encima y nunca logran parar el sangrado. Llega el momento que el paciente, por pérdida de sangre, hace una parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Después de la parada cardiorrespiratoria, lo reaniman, sale de la parada cardiorrespiratoria y empiezan a juntar la sangre en una bolsa, lo que se había perdido, ¿no? Del joven. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que cuando tienen un sangrado, el primer paso es hacer presión directa sobre la herida sangrante, ¿no? Y hablamos de 5 a 10 minutos. 10 minutos, de ahí recién va a dejar de sangrar. Cuando utilizamos algún tipo de estos elementos, como los agentes hemostáticos, con 3 minutos de que hagamos presión ahí, el coágulo se va a formar inmediatamente, ¿no? Existen también agentes activos que ya tienen, que están obviándose los primeros pasos de la formación del coágulo, entonces la activación es más rápida, ¿no? Y existen sellantes que se administran directamente en la lesión y tapan el orificio o donde está sangrando. Debemos también tener en consideración que existen enfermedades que van a influir en el sangrado. Esto nos permite a nosotros poder tener una idea, porque el paciente que tenga una enfermedad sabe mucho sobre su enfermedad porque investigan, la información está en el internet, ¿no? Y aparte sabe cómo controlar la enfermedad. Entonces, de esa manera nos pueden ayudar a nosotros. La tromboblastemia de Glamsan, que es una enfermedad causada por déficit de una proteína que hace que no tenga esto y que puedan pues sangrar el paciente, ¿no? Es una afectación congénita. También la enfermedad de Jan-Bernard, que hace pues que este paciente pueda tener plaquetas muy grandes, ¿no? Tiene pocas plaquetas, pero son gigantes. Entonces, como hay pocas, se consumen rápidamente, ¿no? Entonces, una enfermedad rara es una enfermedad genética, ¿no? Que va a afectar al paciente, ¿no? Entonces, también esto deben considerarlo o preguntarle al menos al paciente cuando van a tener. Una de las más comunes es la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Que es por deficiencia del factor de von Willebrand. Los factores de la coagulación, ¿se acuerdan que hablábamos inicialmente? Entonces, si no hay un factor de la coagulación, es decir, un elemento que influye en que se forme el coágulo, va a ser muy difícil que parar un sangrado. Otra de las enfermedades más comunes es la hemofilia, ¿no? Que es también por deficiencia de un factor de la coagulación. Entonces, igual el paciente se topa un poquito, se suena la nariz, empieza a sangrar y es muy difícil parar el sangrado. Después vamos a empezar a hablar ya de hemorragias específicas que seguramente ustedes de esto tienen mucha experiencia, ¿no? Por ejemplo, en esta lesión en cuero cabelludo, ¿sí? El paciente llega pues al hospital o llega a su posta, a su centro de salud con una herida, ¿sí? Tipo scalp y con exposición. Está expuesto esta parte. Como saben, el cuero cabelludo es muy irrigado, entonces el paciente va a venir mojado todo el cuerpo, ¿sí? De sangre, ¿no? Va a venir mojado todo el cuerpo de sangre y es muy escandaloso cuando la sangre está en la cara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahí nosotros como proveedores de salud de emergencias o de primer nivel de atención? Primerito, utilizar nuestros grandes guantes para evitar el contagio de alguna enfermedad, ¿sí? Que se transmite a través de los fluidos biológicos y después
poder palpar para ver si es que hay algún tipo de lesión de la estructura ósea. La cinemática del trauma, es decir, el mecanismo de cómo se produjo la lesión, nos puede dar mucha información, ¿no? De que si es, por ejemplo, de que podría haber una ruptura del cráneo, ¿no? Entonces, ya uno puesto sus guantes, puede palpar para ver si hay un hundimiento de la estructura del cráneo o no. Si no hay un hundimiento, el primer paso sería pues hacer presión sobre la lesión, ¿no? Presión directa sobre la lesión hasta que deje de sangrar. Si hay un hundimiento, entonces lo vamos a cubrir con gasas y le vamos a hacer un vendaje en la cabecita para que las gasas hagan presión sobre esa lesión suficiente como para controlar el sangrado y no tan fuerte como para hundir el hueso y que se hunda en la masa encefálica. ¿Qué es lo que nos debe preocupar en un paciente que tiene un traumatismo cráneoencefálico? Decíamos inicialmente controlar el sangrado externo, ¿no? Y después debemos verificar en la parte interna. ¿Qué es lo que vamos a verificar? Que las pupilas estén del mismo tamaño. Las pupilas tienen un diámetro o un tamaño más o menos de 2 a 4.5 hasta 5 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, ese negrito del ojo son pequeñitos. Pero si hay uno está muy grande y uno está muy pequeño, a eso se llama anisocoria, ¿no? Si los dos están muy pequeñitos, también es una alteración, ¿no? Si los dos están muy dilatados, están midriáticas, también es una alteración. Muy chiquitas, mióticas, también es una alteración. Entonces debemos verificar cuando revisamos. Y hay hay una maniobra que es para revisar los reflejos, ¿no? Para los reflejos, ¿sí? A ver si tiene reacción a la luz las pupilas. Ponemos luz, si se hacen chiquitas, sacamos la luz, se tendrían que hacer grandes nuevamente, o regresar a su tamaño normal. ¿Qué debemos preguntarle al paciente cuando tiene un traumatismo cráneoencefálico? Revisamos las pupilas y le preguntamos a él si puede hablar, si no al acompañante, si ha tenido pérdida del conocimiento. Si después del trauma ha tenido somnolencia o está de sueño, si tiene náuseas, si tiene vómito, sobre todo si tiene vómitos de impulso rápido, ¿no? En gatillo, y si el paciente siente muchísimo dolor. Entonces, esas manifestaciones clínicas a nosotros nos permitirá, pues, de que podamos tomar algunas otras conductas, como por ejemplo referirlo a un centro hospitalario para que se le pueda hacer una tomografía, ¿no? Si es que no tiene ninguna de esas manifestaciones clínicas, entonces el paciente tiene que entrar a un proceso de observación, 6 horas, para ver algunos cambios. Los cambios después de un traumatismo cráneoencefálico pueden ocurrir inmediatamente, pueden ocurrir después de 6 horas o pueden ocurrir, ¿sí? Después de días e incluso pueden ocurrir cambios después de meses. Entonces, pero mayormente se dan los cambios en las primeras 6 horas. Más del 50% de los cambios que puedan ocurrir en una persona se dan durante las primeras 6 horas. Entonces, por eso es que observamos al paciente las primeras 6 horas, ¿no? Segundo, es el manejo ya de la volemia, es decir, manejamos el volumen sanguíneo del paciente. Decíamos que el paciente de trauma debemos manejar adecuadamente el volumen, porque si le administramos mucho volumen, vamos a aumentar la presión arterial y va a hacer que los coágulos que se formaron inicialmente se rompan y empiece a salir más sangrado. Como se está consumiendo más los factores de la coagulación, va a ser más difícil controlar un sangrado. Entonces, no es reponer volumen por reponer. Ahora, hay unas recomendaciones que lo hace el ATLS, que también lo hace el PHTLS, de la reposición de volumen por metas, es decir, de acuerdo a lo que está necesitando tu organismo. Tu cuerpo, después de haber sufrido un traumatismo, ¿sí? Una agresión, se activan los factores de compensación, es decir, tu mismo cuerpo trata de responder a esa emergencia, ¿sí? Ya cuando tu cuerpo no puede responder a esa emergencia, recién se van a ver alterados los signos vitales. Los signos vitales son manifestaciones clínicas de nuestro organismo que se van a ver alterados cuando algo en nuestro cuerpo ya no está funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, ahí debemos valorarlo. Fármacos, hablábamos del ácido tranexámico, ¿no? Para controlar un sangrado. Oxigenoterapia, ventilación a presión positiva con dispositivo bolsa, válvula, máscara. Entonces, aquí me voy a detener un poquito en la parte de fármacos. Hablábamos del ácido tranexámico, 1 gramo en 100 cc de fisiológico y empezamos a pasarlo eso en 10 minutos. Después vamos a ver si es que requiere más o no.
la oxigenoterapia, uno de los grandes errores de la atención prehospitalaria es en la administración de oxígeno. Yo les voy a poner un caso y ustedes van a escribir al chat. Un jovencito, ¿sí?, de 24 años recibe un traumatismo cráneoencefálico, se cae de cabeza, si se despierta después de un par de minutos y ustedes lo ven un poco medio que está desorientado, le ponen el oxímetro de pulso y el oxímetro de pulso les marca 97%. ¿Le administrarían oxígeno? Sí, no, ¿por qué? Si quieren algún signo más, alguna manifestación clínica más, también se los doy. A ver. No, porque está cerca de los valores normales, dice Anderson. Muy bien. ¿Alguien más? No, porque está bien su saturación, ya que no sería necesario. ¿Alguien más? No, porque está bien. Está bien la saturación de oxígeno. A ver, ¿quién más? ¿Quién opina distinto? Entonces, bueno, mientras van escribiendo, yo les voy contando que eso, les decía que es uno de nuestros errores en la oxigenoterapia. Les decía que primero se activan los mecanismos de compensación. ¿Cuál es el primer signo vital que se ve alterado en un paciente que está perdiendo sangre? ¿Cuál es el primer signo vital que se ve alterado, que cambia en un paciente que está perdiendo sangre? Se pone pálido, dice. Signo vital, palidez. Sí, puede ser. Medible, cuantificable. Uñas pálidas. La presión arterial, nos pregunta Anderson. Entonces, yo les voy contando y lo vamos relacionando, ¿ya? El primer signo vital que cambia es la frecuencia respiratoria. Entonces, yo no trato al oxímetro. El oxímetro me dice que está 97%, está dentro de lo normal. Silencien, por favor, sus audios. El oxímetro me dice que está normal, pero recuerden que yo no trato a equipos, yo no trato a dispositivos. Entonces, lo que yo debería verificar es la frecuencia respiratoria y la calidad de la respiración. Por ahí, el paciente está haciendo un esfuerzo respiratorio, está haciendo uso de los músculos accesorios para compensar lo que le está faltando, ¿sí? O por ahí está aumentando la frecuencia cardíaca. Seguidamente del cambio de la frecuencia respiratoria, cambia la frecuencia cardíaca. Entonces, necesito mandar esa misma cantidad de sangre, pero como se ha perdido un poco, el corazón tiene que acelerarse para cumplir esa misma tarea. Entonces hay dos cambios, aumento de la frecuencia respiratoria y aumento de la frecuencia cardíaca. Seguido, que no necesariamente tiene que haber una baja en la saturación para administrar oxígeno. De acuerdo a lo que hemos valorado en el paciente, tiene un traumatismo. Entonces le voy a administrar oxígeno porque ya hay un cambio en la frecuencia respiratoria, porque está haciendo activación de los músculos accesorios o porque sospecho que ha habido una pérdida de sangre considerable. Entonces, yo le administro oxígeno a bajos volúmenes o a bajas concentraciones. Estoy ayudando que su cuerpo no se sobreesfuerce para poder compensar la pérdida de sangre. Entonces, les decía que ese es uno de los grandes errores en la atención de emergencias y en la atención prehospitalaria, el retardar la administración de oxígeno. Entonces, ya lo administro oxígeno cuando el paciente ya está muy cansado, respirando agónicamente, haciendo uso de músculos accesorios. Si yo le hubiese dado oxígeno complementario en los primeros minutos de esa lesión, hubiese impedido que se canse, ¿sí? Hubiese impedido que haga sobreesfuerzo respiratorio, ¿no? Entonces, deben considerarlo ustedes también como una de las medidas en la atención prehospitalaria. Llega un paciente sangrando por la nariz, ¿ustedes qué hacen primero? ¿Qué harían? ¿Cuál sería la atención primaria en salud que deberían brindarle ustedes?
Primerito, llega a su establecimiento de salud o a donde están ustedes y está sangrando el paciente. Esto se emplea desde los primeros auxilios hasta en el hospital, ¿eh? Estamos relacionando desde la atención primaria hasta el hospital. ¿Qué harían ustedes? Presión arterial. Ah, no, perdón, es el anterior, ¿no? Controlar la hemorragia. Dice, ¿cómo? Pues, ¿cómo controlarías esa hemorragia? Primero se toma los signos vitales, dice Rosa. Rosa, hasta que tú tomes los signos vitales, el paciente sigue perdiendo sangre. Nuestra prioridad en la atención, ¿se acuerdan que era en el X? A, B, C, D, X. Levantando la cabeza, dicen. A ver, voy a activar mi cámara para explicarles algo. Aplicar un paño sobre la herida, dice. Viene mantener la calma después que mantenga la cabeza hacia adelante. Exacto, hacia adelante, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes puedan fijarse en la imagen, ¿sí? En la imagen que voy a hacer con mi mano. A ver, si se puede ver. A ver, más para acá, más para acá, más para acá. Esta es una vía respiratoria normalmente, ¿sí? La boca, la nariz, ahí. Entonces, si ustedes lo levantan la cabeza para que mire al sol, apaguen sus audios, por favor. Si ustedes levantan la cabeza para que mire al sol, se va a alinear la vía respiratoria. Y esa sangre que estaba de la nariz va a entrar a los pulmones. ¿Y qué pasa si entra sangre a los pulmones? Al siguiente día, si es poquito, va a tener un moco negro, ¿no? Si es mucho, va a tener una neumonía. Y si es muchísimo más, le vamos a hacer un lavado bronco alveolar en la UCI, ¿no? Entonces, ahí va a depender. La nariz, esta es la boca, esta es la nariz. Este es por donde entra el aire hacia los pulmones. Si ustedes lo alinean hacia arriba, va a entrar derechito, directo hacia los pulmones. Entonces, no se coloca. Primero, presión sobre la narina, ¿no? Presión. Narina sangrante. Si está sangrando de este lado, ahí contra el hueso de la nariz. Si sigue sangrando por el otro lado, del otro lado, contra el hueso de la nariz, hacia arriba, hacia adentro. Si a pesar de eso no se controla, que abra la boca y respire por la boca. No se controla, entonces ahí podemos hacer un tapón nasal. Agarramos una gasa, lo vamos a humedecer ¿con qué? Tenemos solución fisiológica, puede ser vaselina, incluso si el sangrado el agua oxigenada irrita mucho, ¿eh? Irrita mucho, cauteriza, pero irrita. Entonces, si es un sangrado muy profuso, muy grande, incluso podemos ponerle adrenalina, ¿no? Rompemos en la gasita y hacemos el tapón girándolo, ¿no? Y vamos a llevarlo hacia la parte posterior, hacia la nariz, parte posterior, y vamos a hacer compresión hasta que deje de sangrar y ese paciente tiene que ir al hospital para que se pueda resolver el cuadro por una cauterización, ¿sí? Dentro ya de Irma Lisbeth, por favor, deje de rayar la pizarra, Irma, porque si sigue rayando lo voy a expulsar del grupo. Entonces, eso es lo que se tendría que hacer con estos pacientes, ¿no? ¿Listo? Y lo llevamos al hospital. Si les llega un paciente que está sangrando por el oído, ¿qué es lo que van a hacer ahora? ¿Qué es lo que deberían hacer ustedes como la parte de primer nivel de atención? Primerito, lo que deben es identificar a qué corresponde, ¿no? Es una infección del oído. Si ha tenido una infección en el oído, ha supurado su oído, ha empezado a sangrar. Si es infección, el tratamiento es medicamento, ¿no? Pero si el paciente está sangrando por trauma, entonces lo que van a hacer es, bueno, ya no voy a permitir que ingresen más y les vuelvo a repetir, no prendan sus audios, no hay necesidad de que prendan sus audios.
Entonces, primerito lo que vamos a hacer es verificar si se trata de una emergencia médica, limpieza y antibiótico terapia. Si se trata de una emergencia de trauma, es decir, de un accidente, lo que vamos a hacer es mm, identificar el mecanismo de la lesión. ¿Qué es lo que pasó? Tuvo una lesión de base del cráneo, algún accidente en la parte del cuello, de la cabeza, de la base del cráneo. Si es así, hay que ponerle un collarín cervical. Si no tuvo un accidente, nada, solamente fue porque se introdujo un lápiz ahí, entonces hay que dejarlo que siga sangrando de ese lado. Todas las hemorragias que vienen dentro del parénquima cerebral, de la masa encefálica, las dejamos sangrar. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos presión, la bóveda craneana, el hueso del cráneo, es duro y adentro hay tres componentes. Un componente que es la masa encefálica, el segundo componente que es la sangre de los vasos sanguíneos y el tercer componente que es el líquido cefalorraquídeo. No puede haber más cosas ahí. Entonces, para que si aumenta un sangrado, tendría que salir el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Sale a todo lo que es la médula. Si nosotros taponamos ahí, se va a crear una presión adentro, aumenta la presión intracraneal que desplaza al líquido cefalorraquídeo y puede desplazar a lo que es la masa encefálica y producir muchísimo más daño ahí. El paciente les llega botando sangre. Es muy común en los pacientes que tienen cirrosis hepática, por ejemplo, ¿no? O unas úlceras esofágicas, ¿no? O gastroesofágicas. El paciente llega sangrando. ¿Qué es lo que se debe hacer? Que el paciente esté en posición semisentado, ligeramente inclinado, lateralizado, y empezar a que pues pueda vomitar poniendo de costado para que no se broncoaspire, ¿no? Si nosotros lo ponemos boca arriba, entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a broncoaspirar. Decíamos que puede ingresar hacia los pulmones por la posición de la vía aérea que tiene, ¿no? Y ahí vamos a ayudarlo a que limpiemos a este paciente, ¿no? Y decíamos de medicamentos. ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a controlar este sangrado, ese tipo de sangrados? ¿Se acuerdan? ¿Qué medicamentos nos puede ayudar a controlar ese tipo de sangrados? El ácido tranexánico, ¿no? El ácido tranexánico, ya sabemos cómo prepararlo, nos puede ayudar a controlar ese tipo de sangrado. ¿Qué más vamos a hacer con el paciente? Vamos a hacer reposición de volumen. Ya vamos a hablar de volumen. ¿Y cuál es la mejor solución para reponer volumen? ¿Cuál es la mejor solución para reponer volumen? ¿Con qué solución debemos reponer volumen? Siempre nos dicen cuando vamos a cursos o dictamos cursos de capacitación, lo único que tenemos es la solución fisiológica, dicen. Los cristaloides, ¿no? Dentro de los cristaloides, ¿cuál sería la mejor solución? El Ringer lactato, que es lo más parecido al medio interno, ¿sí? Y cuando hacemos si hacemos solamente la administración de solución fisiológica, podemos llevar a una acidosis al paciente, ¿sí? Entonces vamos a hacer intercalados, ¿no? Si tienen dentro de los cristaloides, algunos utilizan, por ejemplo, la solución fisiológica, les decía, ¿no? Y algunos no, en vez de solución fisiológica, utilizan la solución dextrosa al 5%, ¿no? Entonces, estas soluciones tienen un tiempo de vida dentro de lo que es el vaso sanguíneo. Las glucosadas, el dextrosa al 5% no se utiliza para reponer volumen porque permanece muy corto tiempo dentro del vaso sanguíneo. Se va hacia el intersticio, se va hacia dentro de las células, ¿no? Dentro de las células, no permanece dentro del vaso sanguíneo. Entonces, no vas a levantar el volumen, no vas a levantar la presión arterial, más por el contrario, puedes encharcar los pulmones de este paciente. Entonces, solución fisiológica, si es que no tienes, si tienes Ringer lactato, excelente. Si por ahí tienes algún coloide, también excelente, ¿no? Pero empezamos por la solución fisiológica. Ahora, ¿cuánto de volumen vas a administrar? Imagínate que tu paciente, tú has hecho a ojo de buen cubero, has hecho un cálculo que ha perdido 500 de solución fisiológica. ¿Cuánto de volumen deberías administrar? ¿Qué cantidad de solución fisiológica vas a administrar?
Si su paciente ha perdido, en su cálculo de ustedes, ha perdido 500 de sangre, ¿sí? Medio litro de sangre, ¿cuánto de solución fisiológica van a administrar ustedes? Vamos, escriban al chat, sin miedo, aquí, aquí estamos para conversar, ¿no? Sin miedo. 1000. Inés, 1000. Muy bien. ¿Alguien más? La misma cantidad perdida o no, dice Anderson. Entonces administrarías 500. Entonces aquí también debemos romper otro paradigma, ¿no? Nancy dice 500, González dice 3 litros. Uy, con 3 litros hacemos sangrar demasiado al paciente. Recuerden que les hablé, Bravo es 500. Recuerden que les hablé de la reposición de líquidos por metas. Entonces yo antes de administrarle líquidos al paciente, tengo que manejar los parámetros basales de cuánto de presión arterial tiene. Y hasta eso le he canalizado una vía, si es muy profuso el sangrado, hasta 2 vías, y le estoy administrando por una vía el ácido tranexámico, ¿sí? Y por el otro voy a reponer volumen. Entonces, ¿cuánto de volumen? Yo debo marcar la presión arterial, una tablita, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, diferencia de la presión del pulso, presión arterial media. Con esos parámetros voy a ver en qué estado del shock, el shock, ¿sí? Hipovolémico de tipo hemorrágico tiene sus clasificaciones. La reposición del volumen es por metas. ¿Cuál es mi meta? Mantener una presión arterial de tanto, ¿sí? Entonces ahí voy a administrar el volumen. Tal vez este paciente solamente quiera 100 o 200 de fisiológico, nada más, porque yo me voy a basar en los signos vitales para mantener la presión arterial. ¿Qué pasa si yo le paso? Imagínense que su paciente está a 120/80 y usted le administra 1000. Su paciente aumenta a 140/100. ¿Qué va a hacer? Que la sangre dentro del vaso sanguíneo tenga más presión, que el corazón bombee con más fuerza. Entonces eso va a hacer que el coágulo que tenía se rompa y que empiece a sangrar de nuevo. Y como lo diluí los factores de la coagulación mandándole 1000 de fisiológico, entonces hay menos plaquetas y menos de factores de coagulación porque están más diluidos. Me va a ser más difícil controlar un sangrado. Entonces, ¿cómo debería manejarlo? Le tomo la presión arterial, le tomo la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Veo que ha perdido, veo que tiene una frecuencia respiratoria alterada, oxígeno. Veo que tiene una frecuencia cardíaca alterada, ya le administré oxígeno, ahora voy a reponer un poco de volumen. ¿Cuánto de presión arterial tiene? ¿Cuál es mi objetivo de tratamiento de la presión arterial? Si tiene un traumatismo de cráneo, que la sistólica tenga una presión arterial entre 90 a 100 y la diastólica que tenga una presión arterial más o menos de 60, 70, 60, 70. Entonces, mi objetivo en traumatismo cráneoencefálico sistólica de 90 a 100, diastólica de 60 a 70. Esa presión es mi objetivo. No le voy a mandar volumen por mandarlo, sino de acuerdo a esa meta, a ese objetivo. Entonces le pasaré un bolo de 200 de fisiológico y le controlo la presión arterial. Si con esa meta de 200 yo veo que ya llegué a esa presión arterial, entonces lo dejaré pues a 21 gotas por minuto, ¿no? 21, 28, 30, de acuerdo a lo que vaya necesitando. Entonces ya no tengo necesidad de encharcarlo al paciente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la complicación de que yo le pase tanto volumen? Primero, que puedo que el sangrado venga con mucho más fuerza y que ya no lo pueda controlar. Segundo, que si el paciente tiene un corazoncito que no está funcionando muy bien, puedo llenar de líquido los pulmones. Además de que ya está sangrando mucho, imagínense, no puede respirar adecuadamente. Más lo termino complicando y se termina muriendo el paciente rápido. En un accidente de tránsito, un trauma abdominal, debo verificar primero la cinemática del trauma, es decir, cómo ocurrió el accidente, ¿sí? Si estuvo puesto su cinturón de seguridad en caso que sea un automóvil, y debo ver, ¿no? Cuando sospecho que hay un sangrado, que cuando la parte donde recibí el traumatismo está pálido, está frío, está sudoroso, y si ha habido una pérdida de sangre considerable, de más de 100, 150 centímetros de sangre, y que haya pasado más de 20 minutos, hay una reacción en el peritoneo y se vuelve rígido. Y ahí escuchamos hablar del abdomen, el famoso abdomen en tabla, ¿no?
Recuerden, dos cosas. Para que haya un abdomen en tabla, primero, tiene que haber una buena consideración de sangre. Segundo, que haya pasado un tiempo prudente, más o menos de 20 minutos aproximadamente, ¿no? Entonces ahí vamos a poder ver que hay un abdomen en tabla, ¿no? ¿Y cuál sería pues el manejo de estos pacientes? Decíamos, paciente de trauma, oxígeno, ¿sí? Vamos a ver la necesidad de oxígeno. ¿Qué más vamos a ver en este paciente? ¿Sí? A ver si tiene un trauma en el cuello, vamos a poner collarín cervical, si es que hay necesidad. Se llama restricción del movimiento selectivo. Ahora ya no hablamos de acá, todos con collarín cervical, todos con férula espinal, no, sino de acuerdo a la valoración, al examen que se le realiza, ¿no? Después vamos a manejar la volemia, es decir, el volumen de sangre. Si su paciente tiene una presión arterial de 120, 90, ¿a cuánto de volumen le administraría? Canalizo mi vía y lo dejaré pues, con 7 o 14 gotas por minuto, es más que suficiente en ese momento. Pero cada 5 minutos le vuelvo a tomar la presión arterial para ver si aumento más mi goteo o no. Le pondré medicamentos para el dolor. Ojo con la administración de medicamentos para el dolor. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que te bajan la presión arterial, como por ejemplo, ¿cuáles? De los más comunes. ¿Qué medicamento que le pones para el dolor te baja la presión arterial? ¿Qué medicamentos que ustedes administran baja la presión? El metamizol. Muy bien, Hani. El metamizol baja la presión arterial. Y generalmente en los pacientes de trauma, nosotros administramos, ¿no? Los famosos cócteles, ¿no? Para el paciente traumatológico. Le administramos 3 gramos de metamizol, ¿sí? ¿Qué más le administramos? Una ampolla de tramadol. ¿Qué más le administramos? Una ampolla de ketorolaco. Entonces, eso va pues para los pacientes politraumatizados, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a hacer que pase con el paciente? Que su presión arterial vaya descendiendo o vaya bajando, ¿no? Entonces también hay que tener control en eso, ¿no? Ya sabemos que la dextrosa no se utiliza para reponer volumen, ¿no? Porque también funciona, ¿no? Acelera la excreción, la diuresis en el paciente, entonces no se administra, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a administrar? Ya le administramos para el dolor. Ahora, ¿qué medicamento nos podría ayudar a controlar el sangrado? En el caso de que estemos, por el paciente que estemos sospechando que ha perdido sangre, está cayendo la presión arterial, no pudo controlarlo, el ácido tranexámico. Y aquí voy a ir agregando otra cosa, ¿sí? Otros medicamentos. Los pacientes que han fallecido o que fallecen después de un accidente de tránsito y que no se ha podido recuperar la presión arterial porque se ha hecho un mal manejo de la volemia, están, por ejemplo, en ese jovencito que les decía de 24 años que sufrió un accidente, traumatismo cráneoencefálico, empieza a caer la presión arterial. Entonces el médico se asusta, dice, ¿cuánto ha perdido de sangre? Doctor, ha perdido 1000. Entonces dice, póngale 1000. Le ponen 1000 y recupera un poco, pero a los 10 minutos vuelve a caer la presión arterial. Dice el doctor, póngale 500 más. Recupera, ¿sí? A los 10 minutos vuelve a caer la presión arterial. Le dice, póngale 500 más. Recupera la presión arterial. A los 15 minutos vuelve a caer y ya está con 80-50. Y le dice, póngale 1000 más. Y hasta eso ya administró más de 3000, ¿sí? De solución fisiológica. ¿Qué está pasando con este paciente? Como no tiene, ¿sí?, buena oxigenación, los vasos sanguíneos en áreas, en ciertas partes de su cuerpo, tiene más CO2, ¿no? Más concentración de CO2. Y el CO2 es un vasodilatador. Entonces, lo que está pasando es que el vaso sanguíneo está muy permeable y está dejando que el líquido se escape al intersticio. Entonces, es un círculo vicioso. Más líquido pasan, más escapa, más escapa. Se está edematizando los pulmones y hay líquido en la cavidad abdominal y en otras partes del cuerpo. Entonces, ¿cómo deberíamos manejar a estos pacientes? Si yo ya le pasé una reposición de volumen de 1000 y estoy preveyendo que no tiene un sangrado porque ya he hecho la administración de ácido tranexámico, ¿sí? No está sangrando por la herida,
pero sí está sangrando por donde hay hipoxia y el vaso sanguíneo está dilatado, se está filtrando. ¿Qué debo hacer? Ahí debo preparar los inotrópicos. ¿Qué medicamentos inotrópicos nos ayudan a que el vaso sanguíneo recupere su tono, disminuya el calibre, estaba vasodilatado, entonces yo quiero con el medicamento recuperar el tamaño del vaso para que no se me siga filtrando y que no pase tanto líquido como para que se encharque. Y ahí hablamos de la noradrenalina. Se puede utilizar la noradrenalina en la tensión de primer nivel o con un, no, con un, mi paciente ya le canalicé una vía, ¿lo puedo poner por una vía periférica noradrenalina? ¿Sí o no? A ver, al chat. Se han quedado todos calladitos. Sí, dice Yajaira. Sí, excelente, Yajaira. Sí se puede poner. Entonces yo voy a preparar 2 ampollitas de noradrenalina en 100 de fisiológico o 4 ampollitas de noradrenalina en 250 de fisiológico y le voy a empezar a administrar, ¿no? Voy a empezar a administrar. ¿Y a qué velocidad? Sería con una bomba de infusión. Empezamos con 2, con 3, con 4, con 5. No tengo, doctor, bomba de infusión. ¿Cómo puedo empezar? Entonces empiezo a goteo, pues 7 gotas, ¿sí? 7 gotas por minuto. Entonces, con esas 7 gotas, si yo veo que es suficiente como para mantener una presión arterial, se queda ahí, pues, ¿no? Si no, ya le voy aumentando de acuerdo a lo que va requiriendo el paciente. ¿Qué tiempo me dura? ¿Qué tiempo me dura ese vaso sanguíneo para administrar un inotrópico por vía periférica? Fácilmente 2 horas sin que pueda tener alguna lesión ese vaso sanguíneo. 2 horas fácilmente sin que tenga ninguna lesión. Entonces ya con 2 horas ya llego al hospital, ¿no? Para que en el hospital me lo pueda hacer el médico de emergencias o el de la UCI, una vía central y por ahí podamos continuar con la administración de inotrópicos. La principal causa de muerte en el paciente sangrante es que no logramos controlar el sangrado. Segundo, que empezamos a reponer volúmenes a grandes cantidades cuando en realidad lo que deberíamos haber usado es un inotrópico, ¿no? Para que disminuya el calibre, se cierre el vaso sanguíneo y deje de sangrar o deje de filtrar al intersticio. Y con eso podríamos haber resuelto varias situaciones de emergencias, ¿no? En los pacientes jóvenes, la cadera es el órgano que sangra más, muchísimo sangra, ¿no? En los abuelitos, pues ya esos huesitos no están muy irrigados, entonces va a sangrar poco. ¿Cómo me doy cuenta a clínica? Viéndolo nada más que una persona tiene una fractura de cadera. El paciente está postrado, de cúbito dorsal, de espaldita, y ustedes ven una pierna más chica que la otra, ¿sí? Como en este desnivel, así se ve también en los pies, uno más chico que el otro. Segundo, que una pierna está rotada, la que está fracturada está rotada, ¿no? Los pies generalmente están con la punta hacia arriba, ¿no? Cuando hay una fractura, está rotado la punta hacia un costado. Entonces, eso es solamente con verlo al paciente, fractura de cadera. Pues a veces se asombran, ¿no? ¿Y cómo supo, doctor, que tenía fractura de cadera? Por la clínica. Ustedes lo están viendo. Aquí hay una controversia. Por ejemplo, si viene una mujer sangrando, un sangrado vaginal, antes se hacía la posición de Trendelenburg, ¿no? Se levantaban los miembros inferiores y eso hacía pues que los miembros inferiores que tienen un 30% aproximadamente de la cantidad de volumen, salga el volumen hacia el tronco y pueda manejarse a nivel central y pueda oxigenar preferentemente los órganos diana y el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Si alguien está sangrando y los genitales, primero, si usted es personal de salud, hay que identificar pues, de dónde está sangrando, ¿no? Lo abrimos, vemos y podemos hacer el control del sangrado y para eso hay varias técnicas. ¿Por qué no se recomienda mucho el tren del Lemburgo? Porque hay mujeres que tienen el abdomen muy protruido y que al levantar los miembros inferiores, ese abdomen van a presionar el diafragma y el diafragma va a presionar a los pulmones, ¿no? Entonces no va a haber una buena mecánica ventilatoria y al no haber una buena mecánica ventilatoria va a exacerbar la forma de respirar, ¿no? A respirar haciendo uso de los músculos accesorios. Entonces, si lo quieren levantar los pies, que no sea más de 25, 30 grados, ¿sí? Muy bajito. Segundo, si es muy protruido su abdomen, no lo hagan. Entonces, ¿qué debemos utilizar para controlar el sangrado? Si va a depender de la edad de la mujer y de por qué está sangrando, ¿no? Decían que hacemos la valoración. Si es una señorita
que no ha tenido relaciones sexuales, que ha empezado a sangrar por alguna enfermedad, que cruce las piernas, se ponga su ropa interior, previo a ello una toalla, cruza las piernas y la llevamos hacia el hospital, ¿no? Y en el hospital se le va a administrar los medicamentos. Recuerden que todo paciente sangrante tiene que ir por lo menos con 1 o 2 días de acceso vascular. Segundo, si la paciente es una paciente que es puérpera o que haya tenido algún aborto, entonces ahí vamos a, pues, a poner apósitos en la vulva. Los ginecólogos no recomiendan porque... Y para que me ayudes a bajarla, ¿ya? ¿Cómo vas a bajar abajo? Bueno, no sé en qué parte no entienden que no activen sus audios. Entonces les decía, ¿no? Los ginecólogos no recomiendan que se haga el taponamiento. Bueno, les vuelvo a recalcar, no activen sus audios, si no yo los voy a eliminar. Los ginecólogos no recomiendan... Bueno, al próximo que activa su audio lo elimino, ¿no? Los ginecólogos no recomiendan que se haga un taponamiento porque el sangrado, ¿sí?, se va hacia el fondo de saco de Douglas. Entonces, si es profesional de la salud, le vamos a enseñar otras técnicas para que usted pueda hacer el control del sangrado, ¿sí? Como la técnica de SEA, ¿sí? Y el balón de Bakri, etcétera, ¿no? Que pueden ayudar a que se controle el sangrado más fácilmente y que usted no pueda tener algún tipo de complicación. Entonces, hay técnicas, decíamos, que son fáciles de realizar y que nos pueden ayudar el control del sangrado, como por ejemplo el balón de Bakri. Hay un dispositivo, así como la sonda vesical, conocen, ¿no? La sonda vesical que se utiliza, ¿sí?, por la uretra, ingresa y se deposita, ¿sí?, en la vejiga para que por ahí se pueda salir la orina del paciente. Hay un dispositivo similar a eso que vía vaginal se introduce hacia la cavidad uterina y en el útero se va inflando con solución fisiológica, con agua destilada, de tal manera de que hace presión sobre los vasos sanguíneos de Pinar. Cuando una mujer da a luz y se quedan restos placentarios, lo que pasa es que aquí estos vasos sanguíneos se quedan activos y empiezan a sangrar, ¿no? Esos vasos sanguíneos se llaman vasos de Pinar. Mientras no se controle, va a seguir sangrando. ¿Qué pasa si yo le hago un tapón plaquetario? Si el tapón, perdón, un tapón vaginal, le hago un tapón aquí a este nivel, lo que va a hacer es que se llene de sangre desde acá toda la cavidad uterina, ¿no? Y como recién ha tenido su bebé, entonces ese útero está distendible, es grande, ¿no? Se va a acumular sangre y puede irse sangre hacia los costados, que se llama fondo de saco de Douglas, aquí en los costados. Entonces va a complicar más aún la situación de salud. Y si yo le hago un balón de Bakri, este balón se infla dentro del útero y hace presión sobre la parte que está sangrando, ¿no? Y de ahí, de esa manera, voy a poder tener yo un control adecuado. ¿Qué pasa si el paciente está sangrando por el recto, ¿no?, por el ano? Entonces, aquí hay dos situaciones. Si es un adulto mayor, debo hacerle, así como dice el tapón vaginal, debo hacerle un tapón para el recto, ¿no? Un conito con una gasa, lo humedezco, lo lubrico con vaselina y lo introduzco en la región anal. Y que se vaya el paciente semisentado hacia el hospital. Ya en el hospital lo que vamos a hacer es verificar dónde está el sangrado y cerrar ese vaso sanguíneo que se ha activado. Las hemorroides generalmente son las principales causas, ¿no? ¿Qué es una hemorroide? Es un vaso sanguíneo dilatado a nivel, ¿sí?, del ano, ¿no? Entonces, en la gente joven, el esfínter anal como tal, ¿no? En la gente joven, el esfínter anal es muy rígido, ¿no? Entonces, el músculo todavía cumple esa función, ¿sí? Entonces, lo que hace el músculo ahí es contraer para que no sangre. En los abuelitos, pues el músculo ya está muy distendido. Entonces, en el abuelito hay que poner un tapón lubricado para que haga presión y en los jóvenes con que vaya sentado al hospital es más que suficiente para poder tener control de ello, ¿no? Trauma genitourinario. La pregunta es, ¿el pene se fractura, sí o no?
¿Se fractura el pene, sí o no? ¿Se fractura o no? Sí, dice. No, dice Eulalia, dice que no. ¿Por, por qué sí, por qué no? Sí, cuando ocurre un traumatismo en el pene erecto. Bueno, entonces, el pene sí se fractura, ¿no? Se fractura cuando, bueno, cuando, exacto, ¿no? Cuando dice que está en erección. Entonces, paciente masculino, más o menos 28 años, llega al servicio, que le duele el pene, que le den algo para el dolor. No se le administra nada porque tendrían que valorarlo, se niega la valoración, vuelve dentro de una hora que le den algo para la infección, que ya no aguanta el dolor, se niega la valoración, vuelve dentro de 2 horas, y en el momento de la valoración se ve, pues, ¿no? Que todo el pene estaba como un globo así negro alrededor. Solamente la parte del prepucio y el meato urinario se veía la mitad del prepucio y solamente una partecita del meato urinario. Entonces estaba como una bolsa negra así, acumulada, con acumulación de sangre. Y ese paciente fue derivado tenía salud. En salud no había urólogo, lo mandaron a Jaén. En Jaén no había urólogo, lo mandaron a Chiclayo. En Chiclayo lo operaron. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Primero, que como cualquier otra estructura, el pene también se fractura. Fractura es ruptura de algún tejido, solo que nosotros más lo relacionamos con el tejido óseo, ¿no? Si se ha roto aquí, se ha fracturado ahí, por ahí está sangrando, hay que vendarlo el pene todo para que no haya acumulación de sangre. Todo, ojo, no solamente aquí donde se rompió, donde se dobló, donde se fracturó, sino todo el pene para que no haya acumulación de sangre. Si lo hacen solamente aquí, se va a haber una estrangulación y van a producirle más daño a la persona, ¿no? Al vendarlo todo, eso no va a dejar que se edematice, que se hinche, que se congestione y le van a permitir pues que tenga mejor oxigenación y inmediatamente referido al especialista, ¿no? Cuando hay lesiones en los sitios de unión, entonces aquí es un poco complicado poder hacer un tipo de tratamiento específico, ¿no? Imagínense, está en el cuello y en el cuello no podemos hacerle un vendaje compresivo, ¿no? Pero sí se puede hacer empaquetamiento y vendaje en 8. Empaquetamiento en los lugares de unión, como el cuello, las axilas, la parte de la ingle, ¿sí? Y el vendaje en 8 también es en esas zonas. Habitualmente nos han enseñado, pues no, está sangrando, hazle presión directa. ¿Qué pasa si yo hago sangrante? Hago presión directa en una herida sangrante a nivel del cuello, de las axilas y de la ingle. Esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Agarro una gasa o un pedazo de tela y hago presión, pero la herida, si es más profunda, va a seguir sangrando y se va a seguir acumulando la sangre. Entonces, hay una técnica que se llama empaquetamiento. Si tengo una herida sangrante en estas regiones, lo que debo hacer es introducir la venda de gasa hasta taponar todo el orificio y luego hacer presión directa. De esa manera voy a impedir de que salga la sangre, ¿no? Entonces, técnica de empaquetamiento.
Este es un video de las prácticas que realizamos, de cómo se hace el empaquetamiento, ¿no? Tenemos los simuladores que ustedes el día de la práctica lo van a poder ver y van a poder practicar. Si no hacen una buena técnica de empaquetamiento, el muslo simulador va a seguir sangrando. Pasos para controlar un sangrado. En las extremidades hacemos presión directa sobre la herida sangrante, vendaje compresivo sobre la herida sangrante y por último podemos hacer un torniquete. El torniquete ya no es la última opción en el control del sangrado. El torniquete es la opción más beneficiosa para el paciente cuando tiene un sangrado masivo o cuando tiene múltiples sangrados en una sola extremidad. Ejemplo, el paciente aquí en el miembro inferior tiene sangrados, varios sangrados en la pierna, ¿sí? Varias fracturas. Entonces usted no se va a poner a vendar de uno en uno, pues si tiene muchísimos sangrados y si decíamos que la principal causa de muerte es el sangrado, entonces ¿qué es lo que debemos hacer? Poner un torniquete lo más pegado posible a la ingle y lo más apretado posible y va a dejar de sangrar todo el miembro inferior. Y de esa manera se va a tener un control adecuado del sangrado, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí es hay unos dispositivos para manejar el control del sangrado que nos pueden ayudar a controlar fácilmente el sangrado. Pasos para el control de una herida sangrante, una hemorragia externa, presión directa sobre la lesión, vendaje compresivo, ¿sí? Vendamos la herida, ya lo hice presión, le puse unas gasas. Imagínense que ustedes tienen una herida sangrante en el antebrazo. Se manchó la gasa, no lo retiro, le pongo otra gasa más encima. Se manchó, le pongo otra gasa más encima, no lo retiro. ¿Por qué pasa si yo retiro? Retiro la primera gasa donde se ha formado el coágulo. Entonces va a empezar de nuevo a formarse el coágulo. No retiren ninguna de las gasas. Más bien encima pongan y hagan un vendaje compresivo. ¿Listo? Torniquete. Existen diferentes tipos de torniquete en el mercado, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, el soft, tenemos el CAT, que son torniquetes que se utilizan ya como parte de la atención de emergencias, porque nos ayuda mucho a ahorrar tiempo, ¿no? Y el paciente de emergencia, de trauma, nosotros luchamos contra el tiempo. Hablamos de los primeros 15 minutos, de la primera hora dorada, etcétera, de que cómo debemos ahorrar tiempo. Entonces, estos dispositivos ya vienen prefabricados que fácilmente en menos de 11 segundos se pueden instalar en un miembro, ¿no? En cambio, un torniquete improvisado tardan entre 1 a 2 minutos. Quiero que recuerden esta imagen. ¿Cuánto de sangre tiene una persona? Y es en función a su peso, ¿sí? En función a su peso. Más o menos tenemos de 65 a 70 ml por kilogramo de peso. Más o menos. Si yo peso 70 kilos, 7 por 7, ¿cuánto es 7 por 7? 7 por 7, 49, ¿no? Entonces voy a tener 4.900 ml, casi 5 litros. Imagínense, si yo peso 90, entonces voy a tener 9 por 7, 63, ¿no? Más cantidad de sangre. En función a eso es la cantidad de sangre que uno tiene, ¿sí? Y esto es lo que les decía del manejo de las hemorragias prehospitalarias. Estos signos vitales son muy importantes para el manejo de la volemia del paciente. Un paciente, decíamos que se clasifica el shock, ¿sí?, hipovolémico de tipo hemorrágico, clase 1, 2, 3 y 4. Entonces, los signos vitales van a ir cayendo, alterándose de acuerdo al tipo o de clasificación que le hemos dado o a la cantidad de sangre que haya perdido. Un paciente que ha tenido un traumatismo empieza a perder sangre, ¿sí? Hasta el 15% lo clasificamos dentro de esta clasificación, clase 1, ¿no? Estamos hablando de pérdida de hasta el 15%. El pulso no va a haber ninguna alteración, no va a tener ningún cambio en el pulso. La presión arterial va a estar normal, ¿sí? La presión de diferencia va a estar normal, la respiración va a estar normal, la diuresis va a estar normal, la reacción, el llenado capilar va a estar normal. No hay ningún cambio con una pérdida de más de medio litro de sangre en una persona de 70 kilos. Imagínense, no hay ningún cambio. Esta persona aquí necesitará oxígeno y necesitará que le pongan una vía con un shock hipovolémico grado 1. Sí va a necesitar que le pongas una vía, ¿sí?, para que por ahí puedas administrar los medicamentos en el caso de que requiera, por ejemplo, el ácido tranexámico en el caso que requiera, o para que repongas volumen en el caso que requiera,
y le vas a administrar oxígeno ¿a cuánto? Por lo menos con una bigotera, ¿no? 2 litros, hasta que se logre controlar el sangrado. Un shock hipovolémico grado 2 se ha perdido entre el 15 al 30% de sangre. En una persona de 70 kilos, entre 750 a 1500. Estamos hablando de pérdida de 3/4 de litro hasta más o menos 1,5 litros. El pulso va a estar normal. No hay ningún cambio en el pulso. La presión arterial va a estar normal. No hay ningún cambio. La presión de diferencia se va a ver acortada un poco, pero sí va a haber un cambio en la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Va a haber un cambio en la frecuencia respiratoria, el llenado capilar va a estar un poquito más lo que es más demorado, ¿no? La diuresis puede haber algún cambio de alteración, pero generalmente eso se va a ver en el hospital. Y el estado mental puede estar un poco ansioso. Pero vean ustedes aquí, lo primero que va a cambiar con pérdida de 1,5 litros es la frecuencia respiratoria. Es decir, va a cambiar cuántas veces respiran. Pero ustedes ven que aquí nos marca, aquí nos marca que nos diga si satura 97, 95, póngale oxígeno. No, porque nosotros no tratamos equipos, nosotros tratamos a la persona. ¿Sí? Si vemos que ya está aumentada la frecuencia respiratoria, se llama activación de los mecanismos de compensación. El paciente está respirando más rápido para mantener una saturación adecuada. Aquí la saturación se puede mantener adecuada, ¿sí? Hasta el shock hipovolémico grado 3. Se puede mantener la saturación normal. ¿Por qué? Porque el cuerpo está activando los mecanismos para compensar esto, ¿no? Entonces, imagínense que ya está en un shock hipovolémico grado 3, ha perdido más o menos entre el 30 al 40% de su sangre, entre 1,5 litros a 2 litros. Ahí recién cambia el pulso, ¿no? Aumenta el pulso y cae la presión arterial. ¿Sí? Está disminuida la presión arterial. Está disminuida la presión del pulso y está muy aumentada la frecuencia respiratoria. Aquí, si ustedes esperan, como decían, ¿no? Primerito le vamos a tomar la presión arterial, le vamos a tomar los signos vitales. Si ustedes esperan que esté alterado para poder hacer alguna corrección, aquí ya está un paso de entrar a la zona roja, que es ya una zona de peligro y de muerte. Entonces, no esperemos que el paciente esté en esta zona ámbar, ¿sí? A un paso de entrar a la zona roja de muerte para poder hacer las atenciones, ¿no? Entonces, ustedes tienen que adelantarse en las atenciones aquí. Reposición de volúmenes por metas para manejar una presión arterial adecuada. Si es un traumatismo de cráneo, mi presión arterial pues, será más o menos entre 90 a 100 para esta parte de aquí, la sistólica, y 60 a 70 para la diastólica. Si es un paciente que tiene una enfermedad o el traumatismo ha sido en otra parte del cuerpo, puedo manejar inclusive un poquito más bajo, ¿sí? Inclusive un poquito más bajo. No hay problema, pero como les decía, con 2 vías abiertas para que si el paciente baja un poco, ustedes aumentan el volumen, ¿no? Para poder llevar un control adecuado. Le van a administrar oxígeno para que el paciente se mantenga en estos rangos de aquí. La frecuencia respiratoria entre 12 y 20, entonces le voy a administrar oxígeno. Y el dispositivo que ustedes van a utilizar va a depender, pues de lo que el paciente haya tenido los cambios, ¿no? ¿Con cuál dispositivo que van a utilizar? Va a depender de lo que requiere el paciente. Aquí está algo más resumido. Clase 1, ¿sí? No hay ningún cambio. Clase 2, ligero aumento en la frecuencia respiratoria, ¿sí? Ligero aumento por ahí tal vez en la frecuencia cardíaca. Clase 3, hay muchos cambios. Si ustedes actúan aquí, el paciente está a un punto de entrar en la clase 4 o zona roja y el paciente puede morir. Entonces deben tener también consideraciones especiales, como por ejemplo en los deportistas de élite o de competición. Estos deportistas, los signos vitales tienen los valores más bajos. Por ejemplo, una presión arterial de un deportista de élite estará pues entre 80 a 50, 80 a 90 para la sistólica, 50 a 60 para la diastólica. Una frecuencia cardíaca entre 55 a 60, ¿sí? Para un deportista. Los pacientes geriátricos también, ¿no? Deben tener en cuenta esto. Por ejemplo, el paciente es geriátrico y es hipertenso.
Entonces ustedes no van a encontrar, pues el paciente se está chocando y no van a encontrar un paciente que tenga 80-50, ¿no? Porque él maneja pues presiones muy altas. Medicamentos, pacientes que utilizan medicamentos como por ejemplo medicamentos que hablamos, medicamentos para antiagregantes plaquetarios por alguna enfermedad de su corazón, ¿no? Pacientes pediátricos, los pediátricos los signos vitales lo tienen mucho más altos, ¿no? Por ejemplo, una frecuencia cardíaca de un recién nacido, ¿cuánto es el valor de referencia de la frecuencia cardíaca? Está registro. 140, 160. De 120 a 160 del recién nacido la frecuencia cardíaca. Entonces imagínense decir, no, tiene 160, está muy acelerado su corazoncito. No, es fisiológico, es propio para su edad, ¿no? Muy bien, Anderson, excelente. Entonces también debemos tener, las pacientes embarazadas, embarazadas están hemodiluidas, ¿no? Es decir, que tienen más volumen, ¿sí? Las mujeres embarazadas tienen más volumen en la sangre. Entonces eso también tienen que tener en cuenta ustedes, ¿no? Cuando manejen al paciente de trauma, hablen de hipotensión permisiva. Hablábamos en trauma de cráneo de 90 a 100 para la sistólica, de 60 a 70 para la diastólica. Y en pacientes de trauma de otra parte del cuerpo, 80 a 90 para la sistólica, 50 a 60 para la diastólica. La administración de ácido tranexánico. Y si el paciente requiere sangre, administren sangre, ¿no? Entonces, los deportistas, los signos vitales están por debajo, ya lo hablamos. Hay muchos signos que cambian, también en las personas geriátricas. Deben tener en cuenta también los pacientes que tienen marcapasos. En la zona hay pacientes que tienen marcapasos, ¿no? Es decir, que hay un dispositivo que ayuda a que funcione su corazoncito. Entonces, eso se programa, ¿eh? El marcapasos se programa, por ejemplo, la mayoría de médicos programan en 74 su marcapaso. Entonces, el paciente, por más que esté chocado, no van a ver que el corazón se acelera a 120, a 130, ¿no? Porque este dispositivo ya está programado para que vaya a un solo ritmo. Entonces ustedes tendrán que agenciarse de la frecuencia respiratoria, del llenado capilar y de otros signos vitales para poder hacer la reposición de volumen, ¿no? No es lo mismo que en una persona que no tiene marcapasos. Hablábamos de las gestantes, depende de la edad de la gestación que tengan, ellas están hemodiluidas y hay unas preguntas que se hacen, como por ejemplo, ¿qué se debe priorizar? ¿Qué vida se debe priorizar? ¿La de la madre o la del feto cuando hacemos la atención del paciente de emergencias? ¿La de la madre o la del feto? No, no le escuché, Cintia. ¿Qué debemos priorizar? ¿La de la madre o la del feto? La del feto. La del feto, dice. Lenovo me sale aquí. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a tratar a la madre, ¿no? Porque no podemos tratar directamente al feto, ¿no? Entonces a la madre, si la madre está bien, probablemente el producto también esté bien, ¿no? Entonces vamos a priorizar, seguramente que vamos a monitorizar también, ¿no? Al feto lo vamos a monitorizar al producto y vamos a ver pues, si tiene algún tipo de alteración, ¿sí? Si hay sufrimiento fetal, etcétera, y eso podemos ayudar a través de la madre a la administración de algún fármaco, de algún volumen o de lo que requiera, ¿no? Ya hablábamos que lo más indicado de la reposición de sangre es de un paciente hipovolémico y la reposición de sangre, ¿no? Hipotensión permisiva, ácido tranexánico y sangre completa sería lo más indicado en el paciente de atención de emergencias o de atención de primer nivel de emergencia. Preguntas, dudas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, como consideraciones especiales, no se olviden esto. Ningún fluido intravenoso es mejor que la sangre del paciente. Ninguno. Entonces hay que prever que no se pierda. Use la valoración primaria para identificar factores que ponen en riesgo la vida. Optimice la oxigenación. No le niegue oxígeno a un paciente que ha perdido o que está perdiendo sangre. Evalúe la necesidad de reemplazar volumen.
es decir, en vez de ponerle solución fisiológica, le pongo sangre, mantenga la normotermia. Todos los pacientes que han perdido sangre hay que abrigarlos, porque decíamos que la sangre es un termorregulador en inicio, ¿no? No podrá detener las hemorragias internas en un lugar del hecho. Entonces, si ante la sospecha de que yo aquí no puedo controlar porque aquí no tengo cirujano, un sangrado interno, le pongo ácido tranexámico y lo llevo donde hay cirugía. ¿Listo? Entonces, hay que llevarlo a donde necesite el paciente lo más rápido posible. No se preocupen en tenerlo o llegar a un diagnóstico específico. Eso lo puede hacer en el camino o ya en el hospital el médico especialista. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo clarito? Acá hay una pregunta en el chat. Dice, en un paciente post lavado gástrico y atropinizado que está irritable, tranquilo, que no colabora, que se debe administrar diazepam. Entonces, esto es un manejo de un paciente de una situación crítica, ¿no? Si al paciente está irritado, no colabora, debemos valorar el estado de conciencia del paciente, ¿no? El paciente está intranquilo, está irritado, ha tenido un lavado gástrico y está atropinizado. Entonces, valoramos el estado de conciencia, la escala de coma de Glasgow del paciente. Si este paciente está con una escala de coma de Glasgow inferior, ¿sí? o igual a 7, estos pacientes, ¿a dónde deberían ir? A la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y esos pacientes con una escala de coma de Glasgow deberían intubarse post lavado gástrico. Se hace una intubación orotraqueal y se coloca ventilación mecánica mientras se va optimizando el tratamiento del control interno del paciente, ¿no? Por estos pacientes, usted sabe que la recuperación de este paciente es paulatina, ¿no? Entonces, si ya el paciente está un poco más arriba de esa escala de coma de Glasgow, ¿qué es lo que deberíamos hacer con este paciente? Primero, valorarlo, ¿no? No colabora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos sujeción, que el paciente esté pues en una cama donde él pueda garantizar su estabilidad, que no ponga en riesgo. Lo vamos a sujetar de las extremidades y poder administrar los medicamentos, oxígeno. Si a pesar de eso es incontrolable, hay diferentes tipos de medicamentos, ¿no? Que se pueden poner para poder tranquilizarlo al paciente, ¿no? Para que pueda el paciente manejarse. El diazepam específicamente se puede utilizar cuando el paciente está en estas situaciones. Se puede y no, ¿no? Se puede y no. Si hay cuidado permanente, se administra. Si no hay cuidado permanente, hay que utilizar otros medicamentos. Bueno, no sé si el licenciado continuamos con el otro tema o queda para la siguiente semana, para la siguiente clase. Bueno, doctor, muy agradecido por su valiosa participación. Quiero sí pedir disculpas a los muchos personas que no han podido ingresar. Parece que hay limitaciones en el Zoom que solamente ha permitido a 100 personas. Han quedado detrás de esto, bueno, muchísimos estudiantes, profesionales en el campo de la salud. Esperamos de repente que se pueda hacer de repente Google Meet, que tiene mayor capacidad de ingresantes, pero como ya la semana estamos de manera presencial, básicamente ahí tendremos que mejorar estos aspectos, ¿no? Básicamente de coordinación. Además que esta capacitación ha hecho recordar muchísimo personalmente y sobre todo nos está ayudando bastante a lo que es nuestra formación, básicamente lo que se requiere en la atención de lo que son urgencias y emergencias, ¿no? Importantísimo.
No sé, si podemos continuar, ¿qué tiempo le demora el otro tema, doctor? Si no, lo hacemos la semana que viene. Yo creo que lo hacemos la semana que viene para que no se pierdan los otros es que no han podido ingresar hoy día. Listo, doctor, muchísimas gracias. Bueno, hemos iniciado en todo caso, le agradezco infinitamente. Estamos coordinando para el otro tema y también la parte práctica. Justamente hay bastantes jóvenes y profesionales que aún, compañeros que están en este grupo, que las inscripciones aún están abiertas y esperamos sumar más, ¿no? La semana que lo vamos a hacer presencial, esperamos contar de repente con un ambiente con una buena capacidad, porque sería, por ejemplo, un promedio de 200 a 300 probablemente que se estén reuniendo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a usted, doctor Edwin Maldonado Cubas, por su participación. Gracias, buen día. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Entonces nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias, doctor. Está muy linda. Cuídense mucho. Buenas tardes. Que tengan buen día. Que tenga un buen día, doctor Eddie. Cuídese mucho. Hasta luego. Cuídese. Nos vemos la otra semana. Cuídese, doctor. ¿Ya terminó ya? Hasta la 1. Hola, ¿ya terminó ya?